con la introducción del curso de dinámica de sistemas. Hablamos el día de ayer del el concepto de sistema en general. Decíamos, pues, una serie de atributos que tenía este concepto, y hablamos de su generalidad, de sus características, y pues nos quedamos ahí en la parte de cómo representar el sistema, ya en el caso de sistemas dinámicos o de ingeniería, y hablamos de variables de entrada, variables de salida, variables de estado también. Entonces vamos a continuar con esta introducción. Les voy a compartir el documento de PowerPoint para continuar. No sé si antes de continuar alguien tenga alguna duda de lo que vimos el día de ayer. Muy bien. Ok, entonces, sí ven la presentación de PowerPoint, ¿verdad? Profesor, Sí. pues a decir verdad, cuando comentamos que no estamos viendo las diapositivas, esta fue la primera diapositiva que vimos. Ok. Así que las tres primeras no tenemos razón de ellas. Ok, realmente eran, se las muestro rápidamente, no había ningún dibujo, pero Ok, muy bien. hablábamos de sistemas, ¿verdad? La primera diapositiva es esta, ¿no? Esta, que hablábamos de que, pues, que el sistema era un conjunto de componentes que interactuaban, la relación causa-efecto entre ellos, y los ejemplos que platicamos, ¿verdad? Los ejemplos que estuvimos platicando. Decíamos cómo se caracteriza el sistema, decíamos la interrelación entre los elementos y este concepto de delimitación que decíamos que podría ser elástica o que era elástica de hecho por esa capacidad que tiene de crecerse o de hacerse más pequeña dependiendo de tus necesidades. Y además decíamos que los mismos sistemas podrían ser reales e imaginarios, al igual que su delimitación. Podría existir realmente una delimitación física o real, o podría ser una estructura más abstracta o conceptual. Y ya posteriormente pasamos a esta diapositiva, que es la que ya yo creo que ya ahí alcanzamos a ver todos, donde hablábamos de que los sistemas definíamos entradas y salidas, dependiendo de las necesidades, alguna de sus variables, la podríamos llamar variable de salida, ¿sí? Y decíamos que lo que ustedes encontraban cuando solucionaban ecuaciones diferenciales, en esta materia de ecuaciones diferenciales, cuando aplicaban los métodos de solución, lo que encontraban era la salida del sistema, ¿sí? Y cuando igualabas, ¿recuerdan la diferencia entre una ecuación diferencial homogénea y una no homogénea? ¿Alguien recuerda cuál es la diferencia entre una ecuación diferencial? Que una está igualada a 0. ¿Okay? ¿Que sería cuál? Creo que esa es la homogénea. ¿O no? Homogénea. La homogénea estaba igualada a 0, ¿verdad? Sí. Entonces, podrías tener tú que esto está igualado a 0 y decimos que es una homogénea, o podría ser que esté igualada
a una función. Entonces, cuando decimos que estaba igualada a 0, hablamos de que en esa parte, en cuestiones de ecuaciones diferenciales, la parte que está después del igual, esta parte va a ser la entrada. Por ejemplo, en este caso, la entrada, si está igualada a 4t, la entrada es una función rampa o una función de este tipo, donde tienes una pendiente de 4. ¿Eh? Imagínate que esto es una función que depende del tiempo. Entonces, funciones no homogéneas, tenemos una entrada. Funciones homogéneas, la entrada es 0. ¿Cuál sería la salida en esta ecuación diferencial? Recordemos, si tú resuelves esta ecuación diferencial, ¿qué es lo que encontrarías? ¿Qué estás buscando, pues? La variable dependiente. La variable Dependiente. en este caso, ¿cuál es? Externo, profesor. No, t es una variable que es independiente, esta no depende de nada. ¿Cuál sería la dependiente entonces? X. Entonces, X depende de quién? El tiempo. De t. Entonces, esta es la salida. Esta va a ser la salida. Que es lo que tú encontrabas en las soluciones. Esta es la salida. Es la que tenemos aquí, que aparecen derivadas, ¿verdad? Todos conocemos esta representación. Sí. ¿Saben qué significan los dos puntos arriba? La segunda derivada. Segunda derivada de X con respecto al tiempo. De X con respecto al tiempo. Entonces, cuando lo que tenías del lado de la igualdad, esa era tu entrada. Hay sistemas en donde tú decías, pues no vamos a tener entrada. ¿Sí? Y había otros que decían, sí, voy a tener una entrada y que va a ir cambiando con respecto al tiempo vaya creciendo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos en tu ecuaciones diferenciales, tenemos este concepto de entrada. Lo que está del lado derecho es la entrada. Lo que tenemos aquí es la salida. Cuando tú resolvías, pues encontrabas que la salida pues tenía formas de exponenciales. Decías, va a ser igual a 6 por el exponencial de menos tiempo más 9. Es un ejemplo, ¿no? Más 9t por el exponencial de menos 4t, por ejemplo. Entonces, ahí encontrabas tú que esta función satisfacía esta ecuación diferencial. Esta función es la salida y esta es la entrada. Es como si tú tuvieras este sistema y dices, bueno, la entrada es una entrada de este tipo y la salida, ¿cuál va a ser? Pues si tú graficas esta salida, pues va a ser lo que te dé la salida. Y entonces, es exactamente lo mismo que las ecuaciones diferenciales. Tú tienes una entrada y tú tienes una salida. Nada más que aquí lo estamos viendo en forma de ecuación. Si tú graficas estas dos cosas, tu entrada y tu salida, pues lo vas a ver de esta forma. Y decíamos ayer, bueno, que conocimiento del estado, me decían ustedes que para encontrar las ecuaciones
las soluciones particulares ocupabas las condiciones iniciales, ocupabas un estado. Es decir, ¿cuánto valían las variables dentro de en un instante de tiempo? ¿Cuánto varían las variables? ¿Ok? Pregunta, si no tengo entrada, ¿podría tener salida en un sistema, en una ecuación diferencial? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Hay formas de resolver las ecuaciones por homogeneidad. Hay para resolverlas homogéneas y no homogéneas. Ok, entonces ustedes resolvieron homogéneas que tenías una salida real, ¿verdad? Entonces decís, bueno, a pesar de que esto era igual a 0, el sistema responde o tiene una salida como tal. Entonces sí hay, sí se puede, ¿no? Entonces no necesariamente el hecho de que sea igual a 0 no vas a tener una salida. Sí, profe, de hecho en esas, por decir, en ese tipo de ecuaciones no era que los 3 tipos de resultados cuando era, no me acuerdo si eran imaginarios, otros que eran normales y otros que eran iguales. Digo, diferentes. Estás hablando tú, sí, estás hablando tú de las raíces de tu ecuación característica, ¿verdad? Así Porque, es. como aquí hablabas de que, no sé, de pronto usan M's, usan lambdas, no sé qué habrán usado ustedes. Lambdas. Si usabas una lambda, decías era esto, más 7 lambda, más 5, ¿verdad? Y aquí tenías igualado a 0, tenías esto, y encontrar las raíces. Las raíces te va a decir, la raíz es lo que te va a decir, va a ser la forma de tu salida, o sea, la estructura de esto que tienes aquí. Es lo único que te va a decir. Estas raíces te va a decir cómo el sistema va a responder ante una entrada. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí lo importante de rescatar es que, bueno, ustedes ya tienen conocimiento de lo que eran las entradas, que es la parte del lado derecho de la igualdad. Tienen conocimiento de las salidas, que era la solución que tú encontrabas cuando aplicabas estos métodos de solución. Tienes conocimiento de las variables de estado, que en este caso tienen que ver con, por ejemplo, si este sistema es un sistema de mecánico, pues aquí tendrías un desplazamiento. ¿La velocidad qué sería? Perdón, la primera derivada sería la velocidad. ¿Y cuál sería la segunda derivada del desplazamiento? Aceleración. Entonces, ahí tendrías tus variables de estado. ¿Cuáles serían? Posición, velocidad y aceleración. Pero a mí no me interesa ni la velocidad ni la aceleración. Es una suposición, ¿no? Que a ti te interesa la posición nada más. Entonces, tu salida va a ser la posición y las otras variables de estado, que es lo que tenemos aquí, pues sería la velocidad y la aceleración. ¿Sí? Entonces, dentro de tu sistema hay otras variables que intervienen, como en este caso interviene la velocidad, intervendría la aceleración, pero la que me interesa como salida es esta nada más. Entonces, mi salida va a ser x de t, pero sé que dentro de mi sistema existen otras variables. A todas ellas le llamo variables de estado. ¿Sí? A una de ellas le voy a llamar entrada, que aquí no tiene nombre como tal la variable, pero sabemos que esto me representa la entrada. ¿Vale? Sale, profe. Ok. Bueno, entonces, decíamos ayer, representar sistemas implica hacer un proceso de abstracción o de simplificación. Por ejemplo, imaginemos que necesitan ustedes analizar el sistema de suspensión de un automóvil. ¿Cómo le harías? Bueno, tú necesitas representar los elementos que intervienen en la suspensión a través de elementos conocidos que tú ya sabes su modelo. Por ejemplo, pues donde haya masa, tú vas a representar esas masas a través de un bloque
y esto me va a representar a mí una masa. Donde haya elasticidad, la elasticidad la vas a representar a través de un resorte. Recordemos que por ahí ustedes ya vieron resortes, ¿verdad? En alguna materia. Ok, encontrabas que ese resorte estaba relacionado con un valor K que representaba su elasticidad y sus características físicas o rigidez. Entonces, tú a las llantas, que son las que tienes aquí, dices, voy a analizar la suspensión. Vean que lo estoy analizando nada más en un plano. O sea, en un solo plano. Es como si viera esto como si estuviera viendo el carro desde esta perspectiva, ¿no? Entonces voy a analizarlo. A lo que tenga elasticidad, pues le pongo un resorte y le agrego una K. A lo que tenga comportamiento como un amortiguador, que tenga características de amortiguador, pues le voy a poner un amortiguador. En este caso sí tiene un amortiguador el sistema de suspensión, y le voy a agregar un amortiguador. Los amortiguadores se representan con una letra B, o representamos su valor con una letra B, que tiene que ver con la viscosidad del aceite que tiene el amortiguador. Por aquí vas a tener también resortes como tal, pues vas a tener un valor de K también aquí. El chasis tiene una masa, esa es otra masa, y lo que queremos ver es el impacto que tiene el sistema de suspensión en el conductor. Entonces el conductor lo represento con una masa, el asiento tiene otra masa. La misma parte donde el asiento está, donde el asiento está enganchado del chasis, pues va a tener un sistema también, un pequeño sistema ahí de suspensión a través de un amortiguador y un resorte. Y además, el mismo conductor presentará pues una fricción de su espalda con el asiento. Entonces, esa fricción la estamos representando también con un amortiguador. Las fricciones las vamos a estar representando también en forma de como amortiguadores. Esto es una explicación general, ¿no? Vamos a irnos más a detalle cuando veamos los ejemplos. Vamos a ver más detalles, ¿no? de esto. Pero bueno, es esta fricción que va a tener el asiento con la espalda del conductor, pues la vamos a representar también. Entonces, de esa forma tenemos los dos ejes, hacemos una representación del otro eje también, y esto tú lo podrías meter a un sistema para simularlo. Por ejemplo, le das valores a esto, obtienes una ecuación diferencial de este sistema, y entonces vas a tener un sistema ahí, ya vas a tener una representación de tu sistema, y ya lo puedes simular y puedes decir, bueno, ¿qué pasaría si de pronto tengo una perturbación aquí de un bache, por ejemplo, donde tengamos que aquí tenemos se restringió la altura y aquí otra, etcétera? Podrías tener ahí, o aplicar fuerzas, ¿no? Voy a meterle una fuerza por aquí y voy a ver qué sucede, ¿no? Cosas de ese tipo puedes hacer. En el caso de los modelos matemáticos, siempre hay formas de, digamos, el objetivo aquí es simplificarlo en la medida posible. Es decir, tú este mismo sistema podrías decir, ¿sabes qué? Ya se está complicando demasiado el sistema y creo que no tiene caso complicarte de más cuando tú puedes resolver el problema con algo más sencillo. Entonces, en lugar de poner los dos ejes, dices, voy a representar ambos ejes con un solo eje donde voy a tratar de representarlo de forma equivalente, la elasticidad de las llantas y el sistema de suspensión a través del resorte y del amortiguador. Y de esa forma mi modelo
matemático queda más sencillo, ¿sí? Entonces, dentro del análisis de sistemas dinámicos y de hecho de cualquier modelo, siempre que tú hablas de un modelo, estás hablando de algo que no es totalmente exacto a la realidad. Descartaste cosas. Todos los modelos descartan algo, ¿sí? Entonces, existe pues en este proceso de encontrar modelos, pasos que descartas, situaciones, para encontrar un modelo que sea lo suficientemente cercano a la realidad, pero que tampoco te vayas a lo más complejo. Recordemos que dentro de la realidad las variables que afectan pues son infinitas, pero hay unas que afectan más que otras, entonces te vas a quedar con las que tienen mayor peso dentro de tu sistema, y de esa forma vas a poder describir la realidad de forma muy acertada y con un sistema simple o el más simple posible. ¿Ok? Entonces eso es lo que se hace, ¿no? Esto es, tómenlo como una explicación general hacia lo que vamos a ir viendo más adelante. Muy bien. ¿Alguna duda de esta diapositiva? Ok. No, profe. Entonces, regresamos a los conceptos. El día de ayer platicamos del concepto de sistema. Ahora me gustaría platicar del concepto de sistema dinámico. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Qué es un sistema dinámico? Yo, profe. Adelante. Es sistema que describe todo el recorrido en la evolución del tiempo de todos los puntos de un espacio determinado. Ok. Entonces, algo de lo que ya habíamos platicado, ¿verdad? Ahora estos sistemas hablan de una evolución en el tiempo. A diferencia de los sistemas que veían ustedes, decíamos que trataban el problema en un instante de tiempo. Aquí lo que necesitamos es evolución en el tiempo. Cómo se desarrolla una variable y en sí las variables del sistema, pero con respecto al tiempo. ¿Qué más? ¿Algo más que traigan por ahí? Muchas gracias por la participación. ¿Alguien más que quiera participar? Que traiga algo un poquito diferente. Adelante. Mis tres definiciones dicen lo mismo, profesor, que todo engloban que va evolucionando el sistema conforme transcurre el tiempo. Evolución del tiempo. Ok, ¿algo más? ¿Alguien más que traiga algo diferente? Gracias. Aparte de la evolución en el tiempo. Yo encontré que permitía reconstruir el pasado y predecir el futuro, por lo que su sistema variaba de acuerdo a las leyes establecidas, además del parámetro dado como el tiempo. Ok, bueno, ahí está interesante porque nos dice que estos sistemas tienen la capacidad, digamos, si tú tienes su modelo, puedes predecir el futuro. Mira qué interesante, ¿verdad? Que tú puedes predecir el futuro de cómo se va a comportar algo. ¿Sí? Entonces, tienen esta capacidad de que si tú conoces las leyes y creaste un modelo correcto, tú vas a tener esta capacidad de predecir el futuro. ¿Algo más referente a eso del pasado y el futuro? ¿Algo que tenga por ahí, estados, pasados? ¿Alguien que tenga algo que se relacione con eso? De cómo relacionar el pasado y el futuro. Pues se puede relacionar mediante, ¿cómo se dice? Mediante referencias, como decir, lapsos de tiempo que, por decir, en pandemia se empezó con tantos enfermos, después con tantos, en ese lapso de tiempo, ¿cuánto va a haber en 2 semanas más? Uh-huh. En esos casos se podría utilizar los lapsos de tiempo. Ok. Mediante condiciones iniciales y ya después se cambia. Ok. Entonces estás hablando de condiciones iniciales.
iniciales, y en base a eso hay un desarrollo, ¿verdad? Entonces hay ciertas condiciones iniciales y eso va generando movimientos en esas condiciones que ya en el futuro pues ya no van a ser iguales, podrían incrementarse o podrían decrementarse. ¿Cómo lo podemos relacionar esto con lo que platicábamos el día de ayer? De que, o no recuerdo si fue ayer o antier, donde decíamos, recuerdan que comparábamos el tanque con el circuito eléctrico y decíamos que tenían ciertas similitudes. ¿Qué decíamos que tenían esa capacidad de qué? ¿Qué podían hacer estos elementos que decíamos tienen algo en común? ¿Alguien recuerda? Almacenamiento. De almacenamiento, ¿verdad? Entonces, tiene esta capacidad de almacenar energía, ¿sí? Entonces, los sistemas dinámicos tienen esta capacidad, o va a haber elementos que tienen esta capacidad de almacenar energía, ¿sí? Entonces, de manera de que la única forma en que estos elementos pueden relacionar el pasado o partir de una condición inicial y desarrollarse y poder ser capaces de saber qué va a pasar en el futuro, pues es porque tienen una capacidad de almacenamiento de energía. Si no tuvieran esa capacidad, pues fueran ciegos o el sistema no podría saber qué sucedió en el pasado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si no tienen esa capacidad de almacenamiento de energía, no tienen relación con lo que sucedió antes. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una resistencia y un capacitor? ¿La resistencia tiene capacidad de almacenar energía? No, ¿verdad? Entonces la resistencia simplemente la disipa, no sabe qué pasó en el pasado. Para ella es solamente el presente, si hay un voltaje presente, pues hay tanta corriente, que es lo que te dice la ley de Ohm. Hay cierto voltaje, entonces de acuerdo a la resistencia, pues va a haber cierta corriente y nada más. Y lo que está sucediendo en ese instante de tiempo no tiene esta capacidad, diferente a lo que sucede con el capacitor. Al capacitor sí le afecta lo que pasó hace unos segundos. ¿De qué forma? Pues de que quedó una carga ahí. ¿Sí? Lo que sucedió hace un tiempo todavía está presente de alguna forma en el capacitor porque tiene esa forma o esa capacidad, valga la redundancia, pues de almacenar algo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sistemas dinámicos es precisamente donde hay elementos que tienen esa capacidad, decimos también capacidad de memoria, si lo comparamos con la capacidad que tiene el ser humano y algunos seres vivos de memorizar o de acordarse de cosas. Estos sistemas tienen esa capacidad también de que el pasado les afecta. En el tiempo actual todavía el pasado les afecta. ¿Por qué? Porque tiene esta capacidad de almacenar energías, ¿sí? El tanque de agua, pues, le afecta porque la energía o el líquido que se almacenó, que sucedió en el pasado, por ejemplo, la entrada que hubo de la válvula en el pasado le sigue afectando porque ahí está almacenada la energía, ¿sí? Lo mismo sucede con el capacitor, lo mismo sucede con las masas, los mismos motores. Entonces, todos estos elementos tienen esta capacidad de que almacenan energía, por lo tanto, tienen esa forma de recordar el pasado. Entonces, alguien más que tenga algo un poco diferente de los sistemas dinámicos que quiera participar. ¿Qué tal, profe? Yo tengo un concepto que me pareció un poco particular. En especial porque no lo entendí mucho. Es del autor Ogata. Dice, un sistema se le considera dinámico si su salida es presente. Y cambia con el tiempo cuando no está en su estado de equilibrio.
A ver, otra vez repítelo porque como que se cortó ahí. Repítelo, por favor. Ok. Un sistema se llama dinámico si su salida en el presente depende de una entrada en el pasado. La salida cambia con el tiempo cuando no está en su estado de equilibrio. Ok. Entonces, dice, un sistema cambia con el tiempo, o a ver otra vez, depende de entradas pasadas, ¿verdad? A ver otra vez, repítelo otra vez, por favor. Oh, ok. Su salida en el presente depende de una entrada en el pasado. Y la salida cambia con el tiempo cuando no está en su estado de equilibrio. Ok. Salida en el presente depende de entradas en el pasado. Es lo primero. Y después dice que Así es. su salida evolucionaría con el tiempo o si no está En su estado de equilibrio. en estado de equilibrio. Ok. Lo primero es lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, un tanque, imagínense que por aquí tiene una salida, tiene un flujo de salida. Y por aquí tiene un flujo de entrada. Entonces, y tiene almacenado un líquido. Dice, en un sistema dinámico, su salida en el presente, en el tiempo, digamos, presente, que le vamos a llamar tiempo P, por ejemplo, depende de lo que sucedió en el pasado aquí. Entonces, si aquí se almacenó energía o hubo, digamos que un flujo grande, pues esto hizo que el líquido creciera y se almacenara. Entonces, vean que todo esto que tenemos aquí está relacionado con lo que sucedió en el pasado. Entonces, la salida que yo tenga en cualquier instante de tiempo va a estar relacionada con cosas que sucedieron en el pasado, porque aquí está la huella que dejó esa entrada. Todo esto se almacenó aquí en este tanque. Sí, eso se refiere a la primera parte. Entonces, donde dices, lo que está sucediendo ahorita depende de cosas que sucedieron en el pasado. ¿Por qué? Pues porque el sistema tiene esta capacidad de almacenar. Eso es todo, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Y la otra es, dice, el sistema evolucionará con el tiempo la señal, o variará, no recuerdo cuál es la palabra que dice ahí. Variará con el tiempo o evolucionará con el tiempo siempre que el sistema no esté en equilibrio. ¿Cómo lo podemos ver eso? Por ejemplo, si tenemos por ahí, imagínense que tenemos un sistema con un resorte y hay una masa. Fíjense que tienes por aquí no sé si han visto amortiguadores, ¿verdad? Pero bueno. Si tienes por aquí una masa que está colgada y una masa. Entonces, y yo voy a medir su desplazamiento. Entonces, esta masa que tengo aquí, si yo la jalo y grafico este desplazamiento, pues sería una gráfica más o menos aquí. Pero como tengo un amortiguador, va a llegar un momento en que ese desplazamiento va a tender a 0. Si yo grafico esto, va a tender a 0. Es el 0. Y va a regresar a su posición de equilibrio. Entonces dice, siempre que no esté en el estado de equilibrio, esto va a tener una salida, pero esto cuando se establezca nuevamente, o sea, cuando digamos que esta masa que está suspendida de un techo, tú la mueves, imagínate que tienes un resorte arriba, la mueves y boom, va a empezar a moverse, ¿verdad? Pero va a llegar un momento en que otra vez va a llegar a su estado de equilibrio. Entonces, se mueve
porque la masa tiene esta capacidad de energía potencial y dinámica que está relacionada con el desplazamiento que yo le hice. Entonces, va a seguirse moviendo. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que llegue a su estado de equilibrio. Entonces, llega a su estado de equilibrio y ya, la masa se queda fija. Se queda fija ahí. Entonces, se refiere a eso, ¿no? Entonces, dices, hey, esto sigue afectándolo lo que sucedió en el pasado, porque yo lo estiré en el pasado, y este movimiento que tengo, que sigue, que va decreciendo, pero sigue habiendo movimiento, pues tiene que ver con cosas que sucedieron en el pasado, no en el presente. Entonces, vean que estos sistemas también tienen la capacidad, pues, de recordar lo que sucedió en el pasado. Cuando están en movimiento, pues, es una situación que sucedió en el pasado. Es como cuando tú estiras algo, ¿va? Estiras algo y lo dejas y empieza a oscilar. ¿Hasta dónde va a oscilar? Pues hasta que llega a su estado de equilibrio. Entonces, ese sería un ejemplo de estas dos cosas. Pero si bien las salidas de los sistemas dinámicos dependen de situaciones que pasaron o que sucedieron antes, ¿ok? Entonces, no sé si queda más o menos más claro ahí el concepto que yo espero que sí. Sí, seguimos viendo en la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Muy bien, entonces dice, sistema dinámico consiste en un conjunto de estados posibles. Ya vimos lo que eran estados. ¿Qué eran estados? ¿Qué dijimos que era un estado? ¿A qué le llamamos estado? Lo vimos en las diapositivas anteriores. Hablamos de variables de estado. Estado decíamos que eran los valores de las variables de estado en un instante de tiempo. Cuando hablamos del estado de un sistema, quiere decir que son los valores de las variables de estado. Por ejemplo, en el caso de este sistema que tenemos aquí de tanques, ¿qué es lo que puede variar con el tiempo? Esto es un flujo de entrada, esa es mi variable de entrada. Este es un flujo Q, que puede variar. Esto es un flujo de salida, que puede variar. Estas son las alturas de los líquidos, que pueden variar con el tiempo. Entonces, todo esto que tengo aquí, a excepción de la entrada, tengo 1, 2, 3, 4 variables de estado. Y cuando digo, ¿cuál es el estado del sistema? Pues son los valores que tenga la QI, la altura 1, la altura 2, esta Q y esta Q de salida. A eso le llamo el estado. ¿Sí? Entonces dices, vaya, ¿de qué otra forma le llamaban ustedes en ecuaciones diferenciales? Le llamaban al estado inicial. El estado inicial, decían, ¿cómo le llamaban ustedes? Valores iniciales, ¿no? Valores iniciales o condición inicial, ¿verdad? Entonces, al estado inicial, que no era otra cosa que los valores de las variables, pues ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Entonces decías el estado inicial o las condiciones iniciales o los valores iniciales, pues es simplemente el estado inicial, no es otra cosa. Y dice aquí, un sistema dinámico consiste en un conjunto de estados posibles que junto con una regla de interacción determinan el estado actual en términos de estados pasados. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando ustedes calculaban o encontraban la solución particular, pues necesitabas estados pasados, ¿verdad? Que en este caso era el estado inicial. Una regla, pues era la ecuación como tal. Entonces, cuando dices una regla de interacción, pues estabas hablando de la ecuación como tal, ¿no? ¿Y cómo le encontraste? Pues a través de leyes. Entonces, sistemas dinámicos tienen esta capacidad de almacenar energía, como en el caso de los tanques, ¿sí? Como bien lo dijeron ustedes, pues los estados o los valores de las variables dependen del tiempo, por lo tanto, pues yo a todas estas, aunque no viene explícito aquí, pues todo esto realmente, si yo lo represento correctamente como de forma matemática, pues todo esto depende del tiempo. La H2 va a depender del tiempo y todas las variables realmente dependen del tiempo. Es común que de pronto le quitemos esa dependencia de tiempo al momento de escribir la ecuación
pues para no hacerlo más engorroso la forma de escribirlo, pero todo esto depende del tiempo. Todas las variables las voy a representar como funciones que dependen del tiempo. Luego dice, la rapidez con la cual los estados cambian su valor con respecto al tiempo dependerá de valores de uno o más estados del sistema en un instante dado. ¿Sí? Quiere decir que la rapidez, dice, con la que el estado cambia con respecto al tiempo va a depender de valores de uno o más estados del sistema en un instante dado. O sea, que hay una relación, pues, en los diferentes estados previos del sistema. Ahora, pregunta para ustedes. Pregunta para ustedes. ¿Cómo puedo obtener yo la rapidez con la cual los estados cambian su valor con respecto al tiempo? O sea, ¿qué operación me da eso? La derivada. La derivada, ¿verdad? Entonces dices, pues, si yo quiero saber cómo estos valores de variables cambian sus valores, o con qué rapidez cambian su valor, y como estos cambios o esta rapidez depende de otros estados, pues yo necesito una derivada para poder representar el comportamiento del sistema. ¿Sí? Entonces, yo necesito una derivada que me diga la rapidez y cómo voy a relacionar los cambios de valores de estas variables y su rapidez de cambio con las otras variables. Entonces, de ahí que tú necesites para este tipo de sistemas, necesites ecuaciones diferenciales, pues, donde involucras a las derivadas, ¿sí? Entonces, de ahí viene la necesidad, que era lo que yo les preguntaba hace un par de clases, que para qué meternos en este rollo de las ecuaciones diferenciales y con las ecuaciones algebraicas, pues estábamos muy contentos, ¿verdad? Bueno, esa es la razón. Como aquí tenemos sistemas que evolucionan con el tiempo y tenemos variables que dependen del tiempo y necesitamos encontrar la forma en cómo se desenvuelven con respecto al tiempo. Para esto necesito una forma de representar la rapidez con la que cambian, pues de ahí viene que necesitemos a las derivadas. ¿Ok? Entonces dice que la respuesta, que es la salida o la solución de las ecuaciones diferenciales, recordemos que yo les decía, cuando hablamos de respuesta del sistema, estamos hablando de la salida o la solución de la ecuación diferencial a excitaciones externas o entradas dependerá de condiciones iniciales, pues, que es lo que ustedes tomaban en cuenta para encontrar las soluciones particulares, y también la magnitud de las entradas, que decía ¿cuál era la entrada? Les decía, pues, lo que estaba del lado derecho de la igualdad, eso que tú encontrabas y decías, es igual a algo, si es no homogénea, está igualada a algo, a eso le llamamos la entrada. Dice, y entonces, ¿a qué le llamamos análisis de sistemas? Pues le llamamos análisis de sistemas a la obtención de la descripción matemática o el modelo, es decir, la ecuación diferencial, si lo vemos en términos de ecuaciones diferenciales ahorita, que es lo que tenemos conocimiento, y además su solución, la respuesta del sistema a diferentes entradas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en esta materia es cambiar y decir, mi sistema, ¿cómo se comporta con una entrada o con diferentes entradas? Y ver cómo el sistema responde para esas diferentes entradas. Y para poder encontrar esas salidas, pues decimos, las condiciones iniciales, ocupamos el valor de las entradas, ocupamos su descripción matemática, que es el modelo o la ecuación, y solucionarlo. ¿Sí? No nos vamos a concentrar en los métodos de solución, como ustedes ya se concentraron en esta materia,
sino más bien ahora lo que nos interesa es analizar las salidas. O sea, más que meternos en los métodos de solución, es más bien nos interesa ver cómo se comporta el sistema. ¿Sí? A eso le llamamos análisis de sistemas. Muy bien. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Quedó claro qué es un sistema dinámico? No hay duda, está claro. Ok, entonces busquen, se me pasó un concepto, busquen sistema estático para el día de mañana, ese sí para el día de mañana, que es la contraparte. Sistema estático. Entonces, ¿cómo se relaciona con el sistema dinámico? ¿Cuál es la diferencia entre un sistema estático y un sistema que sea dinámico? Entonces, búsquenlo igual, traten de encontrar diferentes formas de describirlo. Y esto está relacionado con la parte dinámica, ¿no? Con el concepto de sistema dinámico, ¿no? El sistema estático. Entonces, para que lo encuentren también. Y el día de mañana platicamos de eso. Está bien. Sale. Muy bien. Entonces, alguien que quiera agregar algo. Profe, yo tengo una pregunta sobre los apuntes. Sí. ¿Van a tener que hacerse en libreta o se pueden hacer en digital? No, lo que tú se te facilite más. Va a llegar un momento en que vas a ocupar la libreta, porque vamos a empezar a hacer problemas. La libreta, o si tienes por ahí otro método, no sé si tienes una tableta ahí que puedas escribir de forma cómoda y puedes ir almacenando eso, pues también es válido. Pero lo que voy es, por ejemplo, esta presentación que yo estoy siguiendo se las voy a pasar, pero unas clasecitas más ahí unos días más se las pongo ahí en la plataforma. Después vamos a pasar a obtener modelos y ahí es donde pues sí necesitamos escribir, güey. O sea, no hay forma de verlo de forma puramente electrónica. Por digo, si tienes por ahí una tablet donde escribas, pues está bien. Y si no, pues con la libreta. Ahí sí vas a ocuparla, pues. Pero no es requisito de que tenga que ser a fuerzas en libreta. ¿Ok? Ok. Está bien, profe. Sale. ¿Algo más? ¿Alguien que tenga algo que comentar? Bueno, entonces así quedamos. Busquen el concepto de sistema estático y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos, maestro. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Hasta mañana, profe. Nos vemos.